Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. El traspaso sexenal que implicará continuidad en la política de la anterior administración que vivimos todo el sexenio pasado, si bien con algunos matices en la política gubernamental para restaurar aquello que desapareció de la propia gestión pública y que sí le era útil a la propia administración. Por ejemplo, con el sector empresarial, el vínculo está dado por la economía que se está desacelerando en toda la región de América del Norte y se trata de presentar una única postura, por ejemplo, para el tema que viene muy en corto plazo, a fines de 2025, al comienzo del 26, para la renegociación del tratado comercial con esa región, con América del Norte, de la que somos miembros. Al margen de todo ello, sobre todo por quién ganará la contienda por la Casa Blanca en noviembre próximo. El formato, como sabemos, de la nueva titular del Poder Ejecutivo Federal son los 100 compromisos de nueva cuenta, se apuesta por el mismo formato y la inseguridad ocupa el último lugar, no se atiende, por ejemplo, a las víctimas, ni tampoco el rubro de los derechos humanos, por lo que toca, por ejemplo, a los 50,000 desaparecidos, las prácticamente 200,000 víctimas de asesinatos en la gestión pública anterior. Y también hay que decir que es explicable que el contexto de la continuidad, también de las semejanzas y sus diferencias con la presidencia de Claudia Sheinbaum, con el sexenio previo, tengan un rol importante porque, como sabemos, se protegió el personalismo y se ignoró el profesionalismo. Al final veremos si el formato de la gestión de la doctora Sheinbaum es relevante, porque dependerá de la aprobación, por ejemplo, que obtenga. Ese será el primer gran indicador. Y también de los resultados electorales, eso sí, más en mediano plazo de aquí a 2027. Por lo que toca al abordaje de la economía general, para todo el gobierno me parece que su desempeño y la próxima desaceleración de la economía ya en puerta no están en contra, no riñen con los buenos resultados que han logrado en la economía personal, en la economía popular de las familias, sobre todo por las transferencias de efectivo que continuarán y que requieren para hacerlo de una cuantiosa todavía más deuda y también de los contribuyentes cautivos. Todo ello en el contexto de la sanción, como sabemos ya, de la ley que ya genera prisión preventiva en el caso en el rubro de la evasión fiscal, como sabemos. En el caso, por ejemplo, de yendo a la rama judicial, por lo que toca al Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue aprobada la continuidad del paro de trabajadores del Poder Judicial hasta el próximo 11 de octubre. Y en torno a la decisión de la Corte de atraer las impugnaciones y todos los recursos para combatir la reforma judicial, se abre un escenario ahora en la disputa más reciente para suspender la reforma, o bien por la forma o por el fondo, incluida, por ejemplo, la perspectiva de los derechos humanos y el derecho de los mexicanos de acceder a la justicia. En otras palabras, nos encaminamos a una crisis constitucional, es una pregunta, como dijo Galeano. También es verdad que hasta hoy la Corte ha sido superada por sus bases y por la defensa que de sus propios derechos laborales han hecho todos los magistrados y jueces del país. No es menos relevante que el gobierno tiene una mayoría calificada, construida en parte, al forzar una sobrerepresentación artificial y no lograda auténticamente. Hay que recordar que nuestra democracia es representativa. Los votos se convierten en cargos públicos y le corresponde a cada rama, a la legislativa y a la ejecutiva, hacerse cargo de sus decisiones, el desarrollo, la evaluación y la sanción de cada una de sus políticas. No se trata de una agenda de la victoria, como asume con su retórica el propio gobierno. Al final nosotros tenemos que recordarlo así, porque vivimos un presidencialismo que, como sabemos, tiene la sensación de un ganador único y la responsabilidad, por tanto, es única en la toma de las decisiones del Poder Ejecutivo Federal. Y también la aprobación y las futuras victorias electorales son temas
muy importante decirlo así, son temas para el escenario político y no para el bienestar de la comunidad, que ahora afirman defender en el partido dominante y sus aliados. Es la agenda del corto, pero sobre todo de largo plazo, que veremos en los primeros meses de la gestión en curso. Teodoro.